Vamos a compartir el testimonio de Aníbal Fernández, jefe de gabinete, más temprano. Así es en caso de gobierno. Pareciera ser una lógica cuando comienza un proceso como que va a comenzar en poco tiempo del juicio por la conexión local y por lo que significan encubrimientos en esto a quienes se supone que están imputados y en condiciones de ser evaluada su conducta reprochada, tengan que quedarse en el país. No me parece que sea una cosa incorrecta, no me parece. ¿El gobierno tiene un mayor interés justamente para que se conozca toda la verdad en este caso? El gobierno viene reclamándolo duramente. La presidenta ha sido enfática en cada caso que ha tenido oportunidad y recordarán ustedes que no hace mucho tiempo atrás este planteo de la presidenta de que este juicio se venía dilatando y que lo dijo en el 1 de marzo en la presentación ante la Asamblea Legislativa, donde dice con todas las letras que se había frenado este juicio por el juicio de 11. Usted imaginará que el gobierno no va a cometer la torpeza de querer decir que se frene el juicio de 11 por discutir este juicio, porque en cualquiera de las dos condiciones siempre queda mal el gobierno como que algo le importa más que lo otro, y la verdad que no es eso. Lo que habría que ver es cómo se le encuentra la vuelta para trabajar en conjunto las dos cosas que son muy importantes, de dilucidarlas y la sanción a los responsables, pero que no se podía dilatar más este juicio, no se podía dilatar más. Aunque sea por complicidades, ministro, le pregunto esto porque digo, de las responsabilidades directas no tenemos ningún detenido. ¿Qué puede aportar un juicio por complicidades? Primero que no hay, lo que están es imputados. Imputado no es una condición oprobiosa, digamos. El imputado es alguien que al presentar una denuncia, en ese marco de la denuncia no ha sido desestimada, no ha sido enviada al archivo y por lo tanto, al ser evaluado por la justicia, está imputado. Hasta ahí llega la condición de imputado. Si tienen otras causas que puedan tener, pueden significar una valoración de la conducta y en el caso que se llegara a algún auto de procesamiento o cosa por el estilo, entramos a discutir si es pasible o no de prisión, de privárselo de la libertad, pero está ligado a muchas causas que en la Argentina son leading case, en las cuales se ha establecido que salvo que entorpezca el proceso o que se pueda haber alguna notoria razón que justifique que pueda darse a la fuga, se va a permanecer en libertad. Entonces es muy difícil que haya un hecho real de detención o de privación de la libertad. ¿Qué recepción espera para mañana, para el acto de mañana en la AMIA? La de siempre he ido de la misma manera y no tengo por qué dejar de ir. La señora presidenta manifestó que durante su gobierno hubo intentos de golpe de Estado. ¿Usted cree lo mismo? Sí, claro que lo creo, porque lo he visto, porque han intentado de distinta manera con acciones económicas. Hoy ya se terminaron los golpes en que los militares eran los hijos de la pavota de los dueños de la decisión civil, como pasó en tantos casos, incluyendo el propio 1976. Desde 1930 hay una participación de los civiles en este tipo de acciones y de civiles que son sostenidos por alguna parte de la institucionalidad, por llamarle, porque en el 30 la revolución fue el 6 y el día 10 la Corte, con 4 de sus miembros, Repetto, Ricardo Guido Lavalle, José Figueroa Alcorta, y me estoy comiendo uno, son los que tomaron la decisión de convalidar ese golpe de Estado. Desde aquel momento tuvieron mucho que ver. En el golpe del 76, 30 días después, porque creo que el golpe fue el 24, el 30 de abril se tomaron decisiones, entre ellas la eliminación del impuesto a la herencia, si no me equivoco era la sucesión de la familia de Martínez Viola que estaba en juego en ese momento, y entre otras decisiones que se toman fue la suspensión del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que impedía extender las jurisdicciones, y son los dolores de cabeza que nos traen la discusión en el juzgado de Griesa, en el CIADI o en tantas cosas, que no lo ha hecho este gobierno, que vienen desde aquel momento y que 54, si no me equivoco, son convenios bilaterales entre países de protección de inversiones, contenían esas cláusulas que permitían que
que existiera la prórroga de la jurisdicción precisamente para poder litigar en otros lugares, un despropósito que va en contra precisamente del respeto por nuestro propio país y por su soberanía, ¿no? Alfonsín también tocó algunos intereses, ministro, y también sufrió un golpe económico en su momento. Varias veces, y a la Argentina intentaron hacérselo varias veces también, y la decisión de sus gobernantes ha impedido que eso prosperara y seguir adelante. Cuando discutimos el tema de la creación de la Agencia Federal de Investigaciones y su nueva doctrina, por llamarle de alguna manera, más los escalafones de inteligencia, seguridad y apoyo, precisamente discutíamos si existía la posibilidad de investigar este tipo de acciones, que son las que muestran a las claras quiénes están detrás de este tipo de acciones de corridas cambiarias, de corridas bancarias o de eventualmente golpes de mercado que puedan significar impactos contra los gobiernos en defensa de el respeto por la voluntad popular, que fue el que puso a los gobiernos en su lugar. ¿Usted tiene claro quién quiso derrocar a Cristina? No, si uno tuviera en claro y pudiera demostrarlo con los papeles en la mano, estarían presos por el 227 ter del Código Penal. Hay razones más que suficientes para demostrar que nuestro código ya tiene elementos tipificados respecto de lo que son golpes de Estado. Si hubiera elementos, uno lo hubiera denunciado para poder hacerlo. Bueno. Ministro, Fernando Pilosa dijo que si No. presidencial. Gracias, listo, gracias por todo. Estaba muy rico, todo muy rico. No, un tema que me parece que nadie lo pregunta, entonces lo voy a decir yo solo. Ayer el jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que parece Gardiner cada día, se parece más a Peter Seller, dijo que yo era un fabulador de la mañana, pero después, cuando uno busca los papeles, nos dimos cuenta que el diario El Comercio, el Hotel El Comercio de Río Gallegos, y más el micro que llevó a los 50 hombres y mujeres de la Policía Metropolitana a hacer esa paparruchada que hicieron en Río Gallegos, buscando la inmobiliaria donde trabaja nuestro candidato a diputado nacional Máximo Kirchner, y todo lo que significó fue financiado por el gobierno de la ciudad. A nadie le llama la atención, que nadie pregunta sobre ese tema. Resulta que el fabulador soy yo y Peter Seller es el que pone la plata para que estas cosas se hagan. ¿Saben lo que hubiese pasado si el juez le hubiese pedido la plata al área específica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que financiara este viaje? Le hubiesen dicho que no, porque tiene en Río Gallegos 3 fuerzas federales por lo menos que pueden hacer ese allanamiento o ese pedido de información, eventualmente un allanamiento que lo lleva implícito en esa decisión. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, porque lo que están buscando es un show, donde le dije yo que estaba Macri en el medio, está Macri en el medio. Y Rodríguez Larreta ayer hasta te anunció cuánto costó el operativo, 450.000 pesos. Qué lindo que es la cosa, ¿no? Que en plena campaña electoral uno de los candidatos financia operaciones, porque es una operación lisillana, no tiene mucho que ver de serio con un juicio, una presentación de esta característica, y demanda a la policía, a la policía que depende de él, a una provincia a 2.600 kilómetros de ida, 2.600 kilómetros de vuelta. Los días que estuvieron allá son por lo menos entre 6 y 7 días de viáticos. ¿Con qué razón? Bueno, ahí se dan cuenta de lo que le decían el día de ayer. ¿Este gasto lo paga la ciudad, ministro, o hay un reembolso por parte de la justicia? Le pregunto. Si la justicia va a reembolsarlo, lo hubiera pagado definitivamente al principio. ¿Por qué no lo hubiera pagado si lo hubiese pedido? Porque tiene fuerzas federales allá, directamente. El gobierno no puede hacer nada frente a Es esto. una operación esta lo que usted está mencionando. ¿Y cómo cree que funcione este tema? Es un juez que toma una decisión de una causa que estaba parada hace 6 meses. Lo hace 17 días hábiles antes de la primaria abierta simultánea y obligatoria. En ningún país del mundo alguien serio toma una decisión de esta, que es inocua, porque no tiene ninguna otra cosa que buscar una información, una pericia que se puede hacer en cualquier momento y que nadie dice que no se haga, por supuesto. ¿Puede una policía municipal hacer un operativo en otra provincia? Por ejemplo, Cuando un juez le da la instrucción, la policía deja de pertenecer a la jurisdicción para pasar a pertenecer a la condición de auxiliar de la justicia, con lo cual las órdenes las recibe directamente de la justicia. Pero en este caso, digo, llevarlas 2.600 kilómetros teniendo las fuerzas federales allá, haciendo un show de 50 personas, más los autos que se alquilaron, más todo lo que significa, creo que 450.000 pesos es poco, pero no importa. Supongamos que es lo que dice Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, y por lo menos 4 personas que son responsables de esta situación. El propio jefe de la Ciudad Autónoma, el ministro de Seguridad Guillermo Montenegro, el jefe,
Horacio Jiménez, de la policía, y el subjefe Ricardo Pedace. Por lo menos son estos los responsables de haber hecho un gesto de esta característica financiado por la ciudad. ¿Qué tiene que hacer la ciudad metida en una cosa de esta característica? Entonces sí tiene valor electoral. Estaba metida, entonces el fabulador no es la persona que está hablando en este momento. El fabulador es el jefe de la ciudad autónoma, o mejor dicho, el mal ocultador es el jefe de la ciudad autónoma porque pagó y se hizo el tonto como perro que volteó la olla, ¿no? Discúlpeme, capaz que me equivoco, pero puede ser también que haya una orden del juez justamente para que actúe la Metropolitana en este caso. No puede hacerlo. Que lo financie. No lo tiene por qué financiar la ciudad autónoma con los dineros del erario público. No lo puede hacer. No tiene esa obligación de hacerlo, no lo puede hacer. Pero además, vuelvo a insistir, ¿qué tendría que haber hecho? Entonces, pedirle el dinero al área respectiva de la Corte, ese dinero no se lo hubieran dado, porque tiene 3 fuerzas federales en la provincia como para poder hacer lo mismo que quiso hacer, lo podía haber hecho ya directamente sin ninguna complicación. Vuelvo sobre los pasos. ¿Bonadío y Macri trabajan juntos en una operación sucia? No lo sé, mire, que estamos en plena ejecución de una campaña sucia de las tantas que se han hecho cuando llegamos a una elección de esta característica, no tengo duda. Mire, lo dijimos ayer porque uno tenía claro cómo estaban las cosas, había que terminar de encontrar los papeles. Yo tengo los mails, tengo el listado del personal que viajó, lo conseguimos, se consiguen esas cosas, se pueden encontrar. ¿Quién fue el que hizo, la empresa que hizo la reserva y que se encargó de la contratación de Doctel en Comercio? Se llama Furlong Fox, que es la empresa que trabaja en forma regular con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué tienen que hacer metido en esto? Ministro, desde la DAIA dice que nunca acusaron a Timerman de traidor y calificaron de fascista. No, yo no fui, nunca fui. ¿Quién lo dijo eso? Autoridades de la DAIA ¿Quién? salieron a decir ¿Quién? precisamente... ¿Quién de las autoridades? De la DAIA en las Pero últimas horas salieron a decir... ¿Usted no lo quiere decir o porque no se lo sabe? Si no se lo acuerda no se lo pregunto más, pero no se acuerda quién es. Bueno, la realidad es que yo he ido a todos los 18 de julio y las expresiones que han tenido son terribles respecto de Héctor. Terribles, que además... más dolorosas aún por su condición de judío, y más doloroso aún cuando uno se siente que nunca le faltó al respeto a las víctimas, ni a sus familiares, ni a nadie, trabajando con toda la vocación que puede tener uno, más en la situación en la que nos encontramos con el memorándum de entendimiento, porque el propio fiscal Nisman, que todo el mundo hizo una defensa irrestricta de su trabajo, que en la presentación de la causa demostramos que era una porquería y terminó en el tacho de la basura. Bueno, cuando se abrió la caja del propio juzgado, en esa caja se encontraron 2 documentos, esos lo recuerdan todos, eso no me hagan expresarlo solamente. Esos 2 documentos, uno con fecha de diciembre del 2014 y otro con fecha de enero del 2015, contaban una parte de la historia en la que dice que él justifica lo hecho por el gobierno con el memorándum de entendimiento. ¿Por qué lo justificaba? Porque el gobierno lo que buscaba era conseguir que se pudiera, por parte del juez Canicova Corral y el fiscal, que era el propio doctor Nisman, poder ir a Teherán y tomarle declaración indagatoria, aunque se negaran a declarar, porque como es legislación argentina y es la propia Constitución argentina la que se lleva a la práctica en estos casos, lo que iba a suceder es que en el peor de los casos se negaran a declarar, cosa que es una atribución por el artículo 18 de nuestra Constitución. Lo que hubiera sucedido entonces en ese caso es que hubiera abierto las puertas al juicio oral y público, y ese juicio oral y público hubiese determinado la responsabilidad de cada uno de los que están imputando en este caso. Esta es la situación que conducía a ese tema. ¿Y por qué los agravios a Timerman? ¿Quién le va a decir a Timerman que su actuación fue respetuosa, seria y por sobre todas las cosas honesta ante su propia comunidad? ¿Quién se lo va a decir? Nadie se lo va a decir. Hoy está pasando una situación delicada de salud, que gracias a Dios ha salido todo bien en su intervención quirúrgica, pero yo no tengo duda que eso se llama somatización del dolor que significa esta complicación, no tengo duda. Entonces, ser liviano de expresiones a veces es sumamente agresivo para los que han trabajado con honestidad sobre un tema tan delicado como este. Ministro, acuerdo entre Estados Unidos e Irán, justamente el principio de acuerdo, porque todavía falta lo del Capitolio, ¿no? La aprobación del Capitolio. Pero las discusiones de estas características, todas en función de lo que significa el acuerdo, uno los tiene que mirar con satisfacción. ¿Por qué no mirarla con satisfacción? Lo que llama la atención, y la Presidenta lo dijo ante Naciones Unidas, es que lo que antes era la República Islámica de Irán, un Estado terrorista para muchos países, y en Naciones Unidas lo hemos escuchado cientos de veces, termina siendo hoy Irán, nada más, ya no es el Estado, la República Islámica de Irán, ya no es más un Estado terrorista, y mientras que en aquel momento nosotros discutíamos la validez y la responsabilidad con la cual se firmó en primer lugar un acto federal complejo como es el memorándum de entendimiento,
porque lo firma el Poder Ejecutivo, pero lo tiene que aprobar el Congreso. Resulta que llaman aquí, en esa denuncia ridícula del doctor Nisman, pretendían llamar a indagatoria a la presidenta y no a cualquiera de los legisladores, entre el que yo en aquel momento era senador de la Nación y había votado favorablemente. Éramos los que consolidábamos ese alto federal complejo, que además faltaba por el artículo 24, inciso primero del Código de Viena, haberse presentado ante Naciones Unidas los dos países reconociendo haberlo firmado para que en el día de mañana, ante un eventual incumplimiento, se le pueda reclamar por él. No había cumplido, y además se habla de la Comisión de la Verdad, que nunca se pudo haber perfeccionado ni creado, ni mucho menos, porque no funcionó nunca el memorándum de entendimiento, y además sus decisiones no son vinculantes. Más expresiones no puede haber de la vocación que ha tenido el gobierno, y el propio Nisman lo justifica. Y entonces resulta que ante esa situación sí era malo lo que hacía el gobierno argentino, firmando un memorándum de entendimiento pretendiendo sentar a la mesa a los acusados que declararan y después abrir la apertura del juicio. Eso era malo. Ahora resulta que cuando Estados Unidos produce un hecho de esta característica, un acuerdo que teóricamente va a cumplir con los objetivos que persiguen de paz en Medio Oriente y darle la oportunidad de avanzar sobre otras determinadas cosas, eso es bueno. Bueno, es una muestra más del cipallismo argentino, que de la civilización y la barbarie esbozada por Sarmiento en el Facundo y reivindicada en términos negativos por don Arturo Jaureche, cuando decía eso, que lo que viene de afuera y si viene de Estados Unidos es muy bueno, pero lo que se hace en Argentina... ¿Qué futuro le ve al memorándum, ministro? De acuerdo a lo que decía el colega, este posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, ¿qué futuro le ve al memorándum? No, supongo que si se han sentado y han acordado los términos de el mantenimiento de las decisiones nucleares en la región, es porque va a haber monitoreos y controles cruzados que permitirán que este tema se quite definitivamente de la mesa, por lo menos en los términos de los tiempos. La discusión que planteaba el premier israelí Netanyahu en el Capitolio en los Estados Unidos, él decía que él no tenía duda que iban a cumplir con el 100% de lo que habían firmado esos 15 años. Su duda arrancaba a partir de los 15 años en adelante de cómo se iba a mantener el control de lo que podía significar la actividad nuclear en manos de los iraníes. Temas absolutamente de comentario, no tengo nada que meterme en ¿Puede él. influir en el memorándum nuestro, ministro, con el entendimiento con Irán? No. ¿Pueden cambiar algunas posiciones en función de este acuerdo? A la espera de la decisión, en este momento, el Tribunal de Casación, que es el que tiene que definir qué posición asume al respecto del memorándum de entendimiento, que a mi juicio, mi análisis personal, no tengo ninguna duda que tiene la absoluta validez. Ministro, mañana el campo va a iniciar una protesta. ¿El gobierno va a dar la seguridad a la gente de la ruta porque van a cortar ruta? ¿Y cuándo no lo ha hecho? Toda la vida lo ha hecho. Perdón, en el día de ayer se han tomado muchas decisiones, sobre todo incluyendo a mucho más de los productores chicos en las posibilidades de fomento en determinado tipo de actividades y regularización o mejoramiento de la situación en otras. Yo vengo recorriendo la provincia, vengo hablando de este tema y en muchos casos le he planteado que no me iba a quedar con el tema como un candidato para llevarlo a la práctica cuando sea gobernador, Dios mediante. No me he quedado quieto y lo he hablado en toda la forma que he podido y me atribuyo, aunque sea un granito de arena de la discusión que se llevó ayer. Si satisface o no satisface a todos, no sé decírselo. Tenemos una complicación con trigo en la parte oeste de la provincia de Buenos Aires, donde ha llovido 600 milímetros a la altura del año y su promedio anual nunca superó los 800, con lo cual estamos en una situación extraña y que además complica más la situación el hecho de que la calidad del trigo se ha deteriorado y no es vendible en la Argentina. Entonces están buscando esa posibilidad que yo he trasladado al ministro de Economía y al de Agricultura para su análisis. ¿Esta protesta del campo es una protesta política o es una protesta puntual? ¿Hay un reclamo puntual? No, yo no voy a hacer la valoración. Ellos verán las cosas que están diciendo y vuelvo a insistir, el gobierno no ha seguido sordo porque tomó decisiones que el propio ministro de Economía anunció en el día de ayer. Recién Hugo Curto dijo que no lo puede acompañar a usted en Hugo Curto, que no lo puede acompañar a usted en la campaña porque tiene de compañero de fórmula Sabatella. Está bien, es un problema de Curto, yo le tengo mucho cariño, me
parece que es un macartismo innecesario, donde yo busco ampliar la base de sustentación del peronismo. Yo le diría a Curto que el responsable, en todo caso, por las políticas que se van a llevar a la práctica después del 10 de diciembre en la provincia de Buenos Aires, voy a ser yo. Si él pensara seriamente lo que está diciendo, que me parece que no lo pensó seriamente, tendría que retractarse. Es muy realmente agresiva un poco lo que está sucediendo con estas internas para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Los españoles dicen, dos no pelean si uno no quiere. Yo no quiero pelear, no me interesa lo que hacen. Hagan lo que quieran, yo voy a seguir trabajando, hablando de la sociedad bonaerense, aportándole todo lo que yo tengo. Por eso a su colega, que pidió disculpas, me negué a contestarle la pregunta. No voy a hablar de nada de lo que digan, porque además se habrá dado cuenta que no me pueden sacar de su boca. Me tienen 24 horas en la boca. Bueno, digan lo que quieran, yo no voy a perder el tiempo. Yo estoy convencido de lo que estoy haciendo, le llevamos 20 puntos de ventaja y comprendo cuál es la desesperación. Hablando de 20 puntos, ministro, el domingo hay balotaje en la Ciudad de Buenos Aires y Lustó va bien de punto. ¿Cambiaría algo el panorama político con vista a las presidenciales si Lustó hace muy buena elección? No le digo que gane, pero que haga muy buena elección. Es Macri contra Macri, no veo que haya otra posición. Les dije que no iba a opinar hasta que Mariano Recalde y todo el grupo decidiera cuál era la posición. La que decidieran iba a acompañar, pero decidieron una posición que es exactamente la que estoy dispuesto, más convencido que ninguna, a acompañar, que es esta. ¿Por qué participar en algo que son exactamente lo mismo? ¿Qué me va a dar? Nada, me da nada. Disculpe, una encuesta de CEOP sobre la interna de la provincia le ubica a usted con un 32% y a María Eugenia Vidal con un 27,3%. ¿Cómo se ve en un futuro el escenario electoral contra María Eugenia Vidal? Pero esa no es la comparación, porque a ella la están comparando sola y a mí me están comparando con otro candidato. Habría que sumar por lo menos, no sé si será si esto no es tan matemático, es político, pero habría que sumar los votos, por poco que sean, que percibe el otro candidato para que eso dé realmente la diferencia que tendría que haber entre un partido y otro partido. No es un tema que importe. Acá lo que importa es que el 9 de agosto se cuentan los porotos y después arrancamos la campaña general hasta el 25 de octubre. Gracias, ministro.